Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando un nuevo proyecto para el canal de Graphic Bones, que es un taller de artículos personalizados. Me presento con ustedes, mi nombre es José Vega y tengo el alias de Beck, que lo utilizo en mis redes sociales y pues soy diseñador gráfico. Soy uno de los dueños del taller y este canal se va a especificar en los procesos de los trabajos que nos vayan llegando al taller. Lo principal que manejamos es la impresión en serigrafía, que viene siendo la transferencia de un color hacia la prenda, mediante pues obviamente un diseño establecido, que lo realizamos haciendo un molde en un marco y imprimir color por color. Si el diseño son de colores sólidos, que viene siendo colores puros, que no hay variación en el color, como si fuera, digamos que el blanco y el negro, y la variación de color o la cuestión de semitonos, que viene siendo el espectro que se realiza del cambio del negro al blanco, que viene siendo la gama de los tonos de grises, esos son los semitonos. Entonces, cuando son semitonos, que es lo que conlleva una fotografía porque hay varias tonalidades de un color, lo hacen mediante otro método de impresión. Bueno, otro estilo, se le hace otro estilo de impresión que viene siendo el full color, que viene siendo la separación de cuatro colores, que viene siendo el cian, viene siendo el magenta, viene siendo el amarillo, viene siendo el negro. Y al momento de combinarlos, esos colores, pues ya se salen los colores secundarios y colores terciarios. Y en este ámbito de personalización, nos piden más que nada las playeras. Es un mundo muy extenso porque hay diferentes tipos de impresión, aparte de la serigrafía, que viene siendo la impresión en sublimación, que es la transferencia de color mediante una impresión de mandada de una dispositivo que es una impresora, ¿no? Y tenemos también lo que viene siendo el vinil textil, que es un diseño que se realiza mediante un plotter de corte, y ese plotter corta la figura, corta la forma en un vinil de plástico especial para estamparlo en las playeras. Por ejemplo, como este viene siendo una impresión en vinil textil, ¿sí? Bueno, perdón, una impresión, no, un estampado, perdón, de vinil textil, ¿sí? Ahí viene siendo ya el estampado. Y tenemos otra forma también de personalizar, que viene siendo la impresión en DTF, que es parecida en la forma en la que se realiza, como en la sublimación, ¿sí? Se realiza mediante una impresora que nos arroja una impresión normal y que le da un acabado blanco para fondo y un aditamento, o en este caso un polímero adhesivo para que se pueda estampar a la playera, ¿sí? Es uno de los trabajos también más cotidianos que realizamos por la cuestión de rapidez y que el cliente desee de un día para otro, casi casi, pero lo que nosotros tratamos de hacer o tratar de lograr es la satisfacción del cliente. Ahorita en estos casos, pues la cuestión de la personalización es un poquito mandante en la cuestión de la rapidez, ¿sí? Porque si un cliente llega con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Quiero un diseño tal, pero lo quiero para una fecha cercana, pues ya dependiendo con lo que nosotros podamos observar del diseño, cómo lo podemos hacer, si hay tiempo suficiente para poder hacer una impresión en serigrafía, pues la podemos hacer. También depende, en este caso, los métodos de impresión, les recomiendo, son varios para diferente tipo de cliente y diferente tipo de trabajo. El tipo de trabajo que yo les aconsejo es darse el tiempo suficiente para la elaboración. Si es un trabajo express, lamentablemente la serigrafía sí es un poco tardado porque se tarda mucho en hacer
los moldes, previamente el molde del diseño, acomodarlo para que quede bien el molde, dependiendo si son varios colores, pues obviamente se hacen moldes diferentes por cada color que tenga ese diseño. Y es en cuestión de eficacia o cuestión de calidad, pues cualquiera de los métodos que les acabo de mencionar es viable, es funcional, es bueno, pero en cuestión de rapidez, ya dependiendo lo que se requiera para el trabajo. Eh, Serigrafía yo lo recomiendo y todos lo van a hacer, todos los van a recomendar que es para la cuestión de mayoreo, ¿sí? Porque ya se realiza el molde y con ese molde se pueden imprimir las cantidades de prendas que uno desee o más que nada que el cliente desee, ¿sí? Eso es para hacer trabajos masivos, ya que el molde se va a repetir y ya nomás es cuestión de plasmar la tinta en la playera. Para trabajos express, sí, yo recomiendo lo que viene siendo sublimación, lo que viene siendo vinil textil, sí, que es con el plotter de corte, y DTF. Estos tres que les acabo de mencionar son métodos rápidos porque ya nomás lo que hacen es mandarlo a imprimir obviamente a una impresora en el caso de la sublimación y en el caso del DTF y en cuestión del vinil pues lo mandamos al plotter. Y a ese dispositivo plotter o impresora pues se dedica en hacer la impresión y ya nomás lo que nosotros ocupamos es pasar esa impresión que viene siendo tanto en sublimación, viene siendo en una hoja especial, en el plotter viene siendo el vinil textil, que viene siendo un film plástico, ¿sí? Como los viniles que se ponen a los carros, pero pues ya viene siendo para un adhesivo especial para la prenda y el DTF que viene con su film. El film viene siendo un papel plástico donde especialmente diseñado para soportar el calor, porque todo lo que les acabo de mencionar se estampa mediante una plancha industrial, ¿sí? Que les voy a mencionar ahorita en el proyecto que nos acaba de llegar, o uno de los proyectos que nos acaba de llegar. Entonces, eh, para cuestiones rápidas, les aconsejo tanto sublimación, vinil y el DTF. Ya para cuestiones ya más detalladas, más de darse un tiempo, pues ya les aconsejo la serigrafía. Pero para grandes cantidades de prendas o elementos, la serigrafía es para ese trabajos grandes y los otros tres que les comenté son para trabajos pequeños. Se pueden realizar trabajos grandes también, ¿sí? Que acorta el tiempo porque pues ya tenemos los moldes o en este caso las impresiones listas, pero lamentablemente con los costos pues no se puede reducir dado a que la impresión en serigrafía podemos hacer un costo más económico hacia el cliente por la cuestión de en los moldes ya realizados, ¿sí? Y que nomás lo que aquí gastamos es la tinta, ¿sí? Y en cuestión de los otros, pues como se gasta uno, se gastan 10 impresiones. Lo que gastaron en una impresión van a gastarlo en 10 impresiones, 20 impresiones, ¿sí? Aquí ya la cuestión es como ustedes vendan una prenda a 5 prendas, este, más prendas, ¿sí? Entonces, sí es un poco eh, diferente los costos. ¿Que es más económico? Sí, es la serigrafía para tramos largos y es más viable las otras tres impresiones para tramos pequeños, pero obviamente por una personalizada, pues sí tiene que cobrar un poco más a diferencia de la tirada grande, ¿no? De piezas.
Y a diferencia de esto, de este monstruo que es la serigrafía, con estos tres, pues el desperfecto que tiene uno y otro es que la serigrafía, pues tenemos que utilizar moldes diferentes para diferentes diseños. Y en sublimación, vinil textil y en el DTF, pues se pueden imprimir varios diseños. Por ejemplo, que si les piden, no es lo mismo a que pidan 5 playeras o en este caso, pues ya para empezar a manejar mayoreo, que nosotros manejamos mayoreo de 12 piezas, este, no es lo mismo tener 12 diseños iguales por la cuestión del molde en serigrafía que 12 diseños diferentes que lo podemos hacer en sublimación, en vinil textil o en DTF. Porque la impresión es lo mismo. Les digo, en estos tres la impresión puede variar. ¿Sí? Pueden hacer las 12 para manejar mayoreo, pero pueden poner en esas 12 diseños diferentes. Y el costo es igual. Acá en serigrafía para diseños diferentes, pues ya el costo cambia, ¿verdad? Obviamente ya si es por la cuestión del trabajo, del molde, para hacer 12 diseños diferentes, pues a una tinta que viene siendo, por ejemplo, esto si lo hubiera hecho en serigrafías fuera un solo color, a una tinta, hacer diseños diferentes a un solo color, pues es mucho, mucho trabajo simplemente para una playera para cada molde. ¿Sí? Fuera diferente que fueran los 12 moldes diferentes, pero para esos moldes fueran 10 playeras para cada molde, pues obviamente ya cambia la cosa, ¿no? Ahí sí ya vale la pena utilizar la serigrafía. Pero para moldes, para diseños diferentes, para una sola, sí les recomiendo estas tres. Entonces, para no darle mucha larga a este video y darles poquito más más tips que nosotros realizamos, que si ustedes tienen tips mejores para el rendimiento de el trabajo, tanto hacer el trabajo con mejor calidad o hacer el trabajo con mayor rapidez, pues sus consejos, comentarios están bienvenidos. Y pues nosotros les vamos a mostrar lo que hacemos. A lo mejor les digo, no somos expertos totales, ¿sí? Expertos totales, pero tenemos nociones de cómo trabajar todo. Entonces, dependiendo del trabajo que les vayamos a mostrar, vamos a especificar cómo lo hacemos desde un principio hacia un final y pues darles un apoyo visual. Principalmente esto es más que nada visual para que ustedes puedan emprender algún negocio de personalización y pues hacer una pasión, un trabajo que sea una pasión, que nos dé frutos tanto satisfactorios para ser plenos como económicos, que es lo que uno busca más que nada sobresalir por su propia cuenta, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar un trabajo en DTF. Aquí tengo una impresión, ¿sí? Aquí tengo una impresión. Sí, es un DTF que sobró. Sí, el DTF, les digo, miren, este es el film que les comentaba, es un papel tipo plástico, bueno, no es papel, es plástico, ¿sí? Y pues es para, les digo, estos yo los recomiendo siempre en cuando sean eh, trabajos específicos. Por ejemplo, nosotros no imprimimos en el corazón arriba de 2 colores por la cuestión de que batallamos por la cuestión de registro al momento de acomodar los marcos de serigrafía y por la cantidad les digo, por la cantidad de colores. Por ejemplo, este logo que viene siendo el de un colegio va a ir en el corazón y pues es un tamaño muy pequeño. Aparte del tamaño y la cantidad de colores que tiene, blanco, negro y 3 verdes. No. Es blanco, negro y... No, sí, 3 tipos de verdes. Ahí viene siendo 5 colores. Son muchos colores para poderlos registrar correctamente en serigrafía. Les comento, nosotros sí imprimimos en el corazón mediante serigrafía,
pero máximo, casi máximo hasta ahí, 2 colores. Generalmente imprimimos uno porque por la cuestión de rapidez y por el tamaño tan pequeño, si es se nos complica un poquito. Más aparte, pues les comento, miren, eh, yo sé que a lo mejor ustedes, los que se dedican a esto, pues manejen 100% serigrafía y es válido, no digo que no, sí se puede hacer, no digo que no se puede hacer, pero por la cuestión personal, que no solamente me dedico al taller, también tengo un trabajo adicional que es el principal que me brinda para sustentar a mi familia. Este, no me da tiempo para yo poder trabajar al 100% con la serigrafía. Les digo, la serigrafía es un arte muy, muy bonito, muy artesanal, literalmente artesanal. Y por los tiempos que ya llego muy tarde del trabajo, pues ya no me da tanto de estar haciendo un trabajo muy minucioso como viene siendo que algunos sí lo hacen y pues se me hace muy impresionante porque sí se puede, pero a mi, a mi condición, a mi situación, pues se me hace un poco imposible. Por eso opto por la cuestión de impresión en DTF, que si se dan cuenta, pues tiene letras y acá arriba viene una letra muy pequeña. Entonces nosotros batallamos para sacar las letras muy pequeñas y que salgan bien. Entonces por eso les comento, es dependiendo la condición de cada quien y el trabajo, ¿verdad? Entonces para estos logotipos o diseños que tienen mucho color y son pequeños, pues para no estar batallando y darle una satisfacción al cliente tanto de rapidez como de calidad, utilizamos DTF, que es parecido, les digo, parecido en cuestión de la serigrafía porque la tinta que se utiliza es plástica, como la tinta de serigrafía. Sí es diferente, obviamente, pero es el mismo concepto de que es plastificada. Entonces aquí esta impresión se realiza como en cualquier máquina que vayan a imprimir, obviamente tintas especiales, y al final se les da un fondo blanco. ¿Sí? Bueno, en este caso hay fondo blanco, hay fondo negro también, ya dependiendo el tipo de DTF que se maneje, ¿no? En donde ustedes lo realizan. Y aparte de eso, se le agrega un polímero especial para que se adhiera correctamente a la prenda. Entonces, mediante el calor y la temperatura y el tiempo correcto, pues se va a plasmar y no se va a caer. ¿Sí? Tenemos diseños impresos con DTF que por la cuestión de duración han sobrepasado, ya casi van para el año o los 10 meses, pero queda bien al momento de las lavadas. Como cualquier otra prenda, les comento un tip adicional. Cualquier prenda va a tener sus imperfecciones al momento de estarla lavando constantemente, ¿verdad? Obviamente la playera pues va a perder su composición al momento de las lavadas y todo eso se va a hacer más floja, más guanga se podría decir, ¿sí? En cuestión si manejan algodón, pues si la secan en la secadora se puede achicar, ¿sí? Y pues es mediante el periodo de vida que tenga la playera. Igual como cualquier impresión, no digo que una sea mejor que otra, 100% yo les digo que es conforme al trabajo. Ah, y pues si son de pues, las personas que siempre usan la misma playera, pues obviamente se les va a perjudir mucho más esa playera que a los que la usen menos veces a la semana o que la laven menos a la semana, en este caso lavarla y secarla en la secadora, ¿sí? Ya pierde su tiempo de vida y pues como cualquier cosa pues se va deteriorando con el tiempo.
Pero pues para estas situaciones les digo que yo utilizo DTF para logos, impresiones pequeñas y con mucha cantidad de colores, ¿sí? Y por el tiempo, también, si es impresión express que se debe cobrar más caro, ¿sí? Pues ustedes pueden utilizar estas tres cuestiones. Ya dependiendo de la prenda, les recomiendo sublimación 100% utilizada en playeras blancas, poliéster, vinil textil y DTF lo pueden imprimir en playeras de algodón, de poliéster, de cualquier color. ¿Sí? Ya nomás el acabado que lo quieran hacer, pues ya lo escogen de qué manera quieren imprimir. Bueno, entonces, sin más preámbulo, pues vamos a darle fuego a esto y les voy a mostrar cómo hacemos los estampados y todo el proceso que realizamos. Les digo, este trabajo es de TF, el que les voy a mostrar, de este mismo diseño. Nos pidieron 84 playeras, ¿sí? Del colegio. Son 5 grupos, de los cuales son 5 playeras de adulto de diferente color, conforme a sus estudiantes, ¿no? Que las de adultos son las maestras o maestros y las pequeñas son los alumnos. Entonces hicimos dos tipos de impresión porque este diseño pues está muy grande, apenas es para el adulto. Ya en una playera de niño pues ya es muy grande, entonces sí realizamos un diseño un poquito más pequeñito, a diferencia del de adulto y para las infantiles, ¿sí? Entonces les digo, todavía este es más pequeño, entonces sí es más batalloso sacarlo en serigrafía y hacerlo expreso, ¿sale? Entonces por eso lo realizamos así. Y ya si me ven con otra playera es por la cuestión de que estoy grabando por días, por proyectos. Si les puedo mencionar en qué día de la semana estamos y a qué hora comenzamos y a qué hora terminamos, pues si los recuerdo, pues se los comento, ¿sí? Les digo, estos trabajos casi los hacemos entre 1 hora o 2 horas, con la cuestión de pues ya la rapidez también de este tipo de impresión, y pues les damos el proceso, ¿no? Entonces de aquí ya nos pasamos a la plancha, ¿sí? Al estampado, ¿sale? Ahí nos vemos. Bueno, ya estamos aquí en la área de planchado. Nosotros para planchar una prenda, para que se pueda adherir correctamente la impresión o en este caso el estampado de TF, utilizamos una plancha industrial. Esta plancha es un tamaño de 40 por 60 centímetros, tiene su bandeja movible y también tiene su placa que tiene las resistencias para calentarse, también se puede mover, ¿sí? Para acomodar en cierta manera. Y para poder nosotros adherir el DTF correctamente a la prenda, no importa que sea algodón, no importa que sea poliéster, ¿sí? Utilizamos nosotros una temperatura, si se puede, aquí se pueden observar, ¿sí? Una temperatura de 180 grados a 10 segundos. Es 10 segundos, 12 segundos, es más o menos el tiempo que se le debe dejar al DTF para que se pueda adherir bien a la prenda, ¿sí? Entonces nosotros contemplamos aquí que tenemos una goma y una alfombra para poder hacer más presión en el estampado, y la plancha tiene aquí su manija para poder añadir más presión dependiendo la prenda que tan gruesa sea y que tanta sea la presión que se deba tener al momento del planchado. Yo ocupo un trapo porque si se dan cuenta al momento de estar bajando y subiendo se me mueve poquito la plancha, entonces yo necesito el trapo para poder acomodarla y que quede lo más centrado posible en la base de abajo. Entonces vamos a iniciar con el planchado, ¿sí? Aquí tenemos una playera de algodón.
Si pueden observar aquí la única diferencia es que el DTF pues es un tamaño más grande porque es de adulto. Nosotros utilizamos una plantilla para poder centrar el diseño. Sí, ya esta plantilla ya tiene mucho rato de uso y pues si se pueden observar ya se nos ha olvidado sacarla en el momento de planchar por la cantidad de trabajo que hemos tenido, pero no pasa nada, no se deforma a no ser que ustedes la dejen secar por sí sola. Si la dejan secar en una parte donde le den presión, se puede regresar a su forma original. Entonces, es muy fácil. Estas plaquitas yo las consigo en Mercado Libre, están muy económicas, por si gustan ustedes también adquirirlas. Entonces, aquí la única cuestión de la prenda, por el color, nosotros nos hemos dado cuenta que las prendas con pigmentación roja cambian de color al momento que se calienten. Entonces, vamos a acomodar el diseño, vamos a ver qué tanto sea el tamaño o en el caso de la ubicación correcta para que esté directamente en el corazón, ¿sale? Entonces vamos a dejarla aquí en este tamaño, en este espacio y vamos a planchar, ¿sí? Les comento, damos un tiempo de 10 segundos, se acumulan unos 2 segundos adicionales por la cuestión de abrir. Miren, como les comentaba, cuando son prendas con pigmentación roja cambian de color al momento de que se calienten. Vuelven a regresar a su color original una vez que se enfríen. No se preocupen, cuando ustedes estén planchando, es algo común en la prenda. De esto con la pigmentación roja, que viene siendo rosa, fuchsia, rojo, obviamente el rojo, naranja, y creo que son los únicos colores. Morado se ve un poquito más oscuro, pero como es el color tal cual, también oscuro, no se nota tanto, pero sí se llega a percibir cierta tonalidad un poquito más oscura. Ok, una vez que tengamos nosotros ya la prenda planchada con el diseño, hay que esperar hasta que se enfríe para nosotros poderlo desprender correctamente. Si lo dejamos así tal cual en tibio o caliente, nosotros podemos arrancar el diseño, o sea que no se pueda pegar correctamente a la prenda. Entonces lo más correspondiente es de que esté en un tipo frío, en una temperatura fría la prenda, o lo máximo tibio, casi que puedan ustedes aguantar el tacto. Una vez que ya esté totalmente frío o tibio, ya nomás desprenden el plástico, el film del DTF, ya queda totalmente adherido a la prenda. Entonces, si pueden estar viendo, ¿sí? Casi es tacto cero. Al momento de pasarle con la mano, no se siente casi nada. Se siente obviamente un poquito más liso por el plástico de la pintura, pero al momento de ponérsela, como es un tamaño un poquito pequeño, no es una impresión grande, sí llega a ser un poco más cómoda la impresión al tacto y en este caso a la puesta. Hemos impreso un poquito más grande y pues lo único que tiene de problema el DTF es de que se hace un poco caluroso, se suda un poquito más, pero pues es la cuestión de la impresión, ¿sí? Es lo único que hemos tenido nosotros de desperfecto en el sentido del DTF, pero para estas impresiones pequeñas, que viene siendo el corazón y que es un logo un poquito complicado en la cuestión de las letras, que son unas letras muy pequeñas, si pudieron observar ahorita, ¿sí? Las letras están muy delgaditas y posiblemente no saldrían
como uno desea. Para nosotros, no digo que sea general, pero para nosotros sí es un poco complicado al momento de estar dándole el registro. Entonces, para nosotros, en esa clase de diseños, preferimos utilizar el DTF, es más viable para la rapidez y para sacar el trabajo. Ahorita nosotros vamos a empezar a imprimir 84 DTFs en el corazón, y pues ahorita en unos, ¿qué serán? En una hora y media o máximo dos, esperemos concluir con el trabajo. Entonces, por la cuestión de si cambiamos a serigrafía, pues un poco más detallado, tenemos que estar cambiando playera, dándole el adhesivo a las paletas, pasar marco por marco, color por color, y es un poquito tardado en esa cuestión. Y aquí en el DTF lo diseñamos, lo mandamos a impresión y pues ya lo tenemos para estar estampando más que nada, ¿no? Ahorita vamos a ver la cuestión rápida del estampado de todo esto. Bueno, aquí van a poder observar que va a cambiar de color también la playera roja. Les digo, estas playeras que tienen pigmento rojo son las que solamente cambian de color al momento de que se calienten. Miren. Ahí se ve la línea del cambio. Entonces solamente con estos pigmentos, ¿sí? Nomás en estas playeras es el cambio de color.